Una vez que Miriam Singer, mi querida amiga, vio el video que denominamos Colapso, me llamó por teléfono y me dijo que le había encantado, pero que le gustaría que pudiera ampliar un poco más el tema, refiriéndome a cómo hacía un ingeniero el cálculo de un edificio. E incluso me formula la pregunta si no me gustaría a mí verla a ella cómo canta ópera, o cómo un cirujano practica una cirugía en el quirófano. Me pareció sumamente interesante lo que dijo y tomé el desafío. Y en este desafío tuve el temor, desde luego, de caer un poco en tecnicismos, lo que trataré de evitar de todas las maneras que me sea posible. El trabajo del ingeniero calculista se inicia una vez que el arquitecto y el propietario llegan a un consenso respecto al proyecto que es de interés para ambos. Una vez conciliado este consenso entre el arquitecto y el ingeniero, se procede al cálculo, el cual también puede experimentar algunas iteraciones, porque al poner números al modelo construido con los datos consensuados, se pueden presentar problemas que no estaban previstos en la fase anterior de estructuración. Elementos que requieren mayores dimensiones, puede ser necesario incluso hacer consultas al mecánico de suelos por razones diversas, puede haber requerimientos de ensayos para probar materiales y ciertas características que se quiere dotar a la estructura para que sea resiliente. Concluido esta fase, en la cual ya hay un acuerdo entre el arquitecto y el ingeniero, con algún avance efectivo en el cálculo propiamente tal, se procede a hacer el análisis con una serie de opciones adicionales para determinar, o reducir más que determinar, la vulnerabilidad que pudiera tener esta estructura, logrando obtener factores de seguridad que sean compatibles con el propósito que tiene una estructura de esta naturaleza, que es proporcionar cobijo, que tenga daños reparables para sismos de cierta severidad y que en ningún caso se caiga o deja de ser operacional para sismos severos. En otras palabras, los propósitos de la ingeniería estructural de evitar el colapso no son suficientes. Es necesario adicionar un concepto extra que se llama operación. Es decir, que no solo se proteja la vida humana, sino también el contenido, y que la reposición funcional de la estructura sea lo más pronta posible. La formalización de todo este proceso surge por una casualidad, como casi todas las cosas en la vida. Se trató del 5º Congreso Chileno de Ingeniería Antisísmica. En aquella ocasión, yo tenía que ser el moderador de la sesión de la tarde, que se iniciaba alrededor de las 2 de la tarde. A las 11 y fracción, 11 y cuarto, algo así, se me acerca el presidente de la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica y me solicita que haga un esfuerzo gigantesco. El conferencista de las 2 de la tarde estaba enfermo y no había programa alternativo. Me dijo si era capaz de improvisar algo o preparar algo o lo que fuera para llenar ese espacio, para cubrir ese espacio. Yo me comprometí a hacerlo, tomé el blog que se repartía a cada uno de los asistentes al Congreso y me dirigí al casino de la institución. Esto era el Colegio Médico en la calle Manquehue con Presidente Riesco, que posteriormente fue adquirido por las empresas Budnik, donde están sus cerámicos. Me senté ahí con el blog, como digo, y un plumón negro, y empecé a escribir en las hojas una suerte de pauta del proceso completo de cálculo. Eso lo concluí en el espacio determinado y lo presenté. Y tuve un éxito inesperado. Inesperado para mí y para todos, en realidad. Porque son lo que normalmente llamamos manual de cortapalos. Es decir, cómo vamos procediendo paso por paso para llegar a concebir
un cierto trabajo. Eso lo tienen especialmente las damas dedicadas a la cocina o que tienen afición por la cocina, también algunos varones, por supuesto, y que reciben una receta para hacer el alimento que quieren preparar. Y mientras más riguroso y más preciso y más confiable sea quien hizo la receta, mejor termina siendo el producto. Bueno, esto tuvo esa característica. Nosotros teníamos una experiencia grande en la oficina. La oficina yo la formé con mis socios, que éramos 4 en total al principio, ahora somos 10, en el año 1967, cuando había regresado a Estados Unidos. Y estamos hablando prácticamente de 1990, o sea, 23 años después. Con 23 años de experiencia uno tiene un material documentado relativamente amplio. Bueno, se presentó este trabajo debido a la demanda para conocer el detalle. Fue publicado in extenso, ya, desde luego ya transcrito en una forma más oficial, en la revista del Instituto de Ingenieros de, si no me equivoco, enero o febrero del año siguiente. Y bueno, ahí quedó un paper más que yo lo usaba, por supuesto en la oficina lo usábamos, algunos más preguntaban de vez en cuando, tal vez también lo usaban, hasta que por ahí en el año 93 o aproximadamente, en mis consultas que ya estaban siendo habituales a distintos médicos, como ocurre cuando estamos en los 50 y algo, pero que eran anuales nomás, no ahora que los médicos son prácticamente mis hermanos, porque los voy a ver todos los meses. Pero eso es un detalle. Lo importante es estar sano, como digo yo. Como digo, me di cuenta a raíz de un examen que me pidieron que no me habían hecho antes, que era el perfil bioquímico. Me hice el perfil bioquímico y cuando veo los resultados me doy cuenta que hay una planilla con números que son los valores que arrojó el examen en mi caso particular, pero al lado está el rango de valores normales. Entiéndase que los valores normales son valores estadísticos. Uno puede estar perfectamente fuera de la estadística y estar sano, o puede estar dentro y estar enfermo. O sea, hay falsos positivos y falsos negativos, eso lo sabemos todos. Pero la estadística cubre a un alto porcentaje de la población. Por consiguiente, tiene una validez bastante razonable, que hoy día la estamos viviendo con las vacunas. Nadie le garantiza a nadie que esto es 100%, pero nos conformamos con el 95%, o con el 90%, o con lo que fuera. Lo importante es no estar descubierto. Bueno, eso es lo que producía como efecto para el paciente. El médico lo interpretaba de una forma más profesional, por supuesto. Pero el paciente podía leerlo y adquirir un nivel de confianza o de tranquilidad tan importante en la terapia curativa como cualquier cosa formal. Esto es algo que nadie le está mintiendo. Le dice, mire señor, usted tiene un colesterol de 145, estando en el rango inferior a 200, que es el límite de normalidad. Uno se queda tranquilo. Ese día se come un par de huevos fritos en la noche. Pero si tiene 250 no se los come. No sé si captan la diferencia. Bueno, ese elemento que deriva de la medicina es aplicable en la ingeniería. ¿Por qué no? Dije yo. Entonces, resucité este trabajo que ya tenía a esa altura más de 4 años, 5, 6, y preparé un documento que lo llamé perfil biosísmico. Mi intención original fue llamarlo perfil bioquímico, pero era absurdo, me lo hicieron ver. ¿Cómo le vas a llamar perfil bioquímico? ¿Qué tiene que ver con la química esto? Pero sí tiene que ver con la sismicidad. Se llama perfil biosísmico. Y así lo llamé, perfil biosísmico de edificios. Elaboramos junto a mi hermano Mario y a un socio, Jorge Lindenberg, un documento basado en casi 600 edificios de nuestra base de datos, y medimos 13 elementos constitutivos de la salud del edificio, en nuestra opinión, lo llamamos indicadores sísmicos, y vimos cuál era la estadística de esos 13 indicadores. Y describimos
un rango de normalidad en función del desempeño que estos mismos edificios habían experimentado en sismos, particularmente del año 85 y anteriores. Con eso creamos un perfil, igual al perfil bioquímico, pero en que los parámetros no eran la glucosa en la sangre, no era el colesterol, ni los triglicéridos, ni nada por el estilo, sino que los parámetros eran el periodo de duración, el desplazamiento en el piso superior, etcétera, etcétera. Estos 13 factores los agrupamos en 3 grupos, valga la redundancia, dependiendo de lo que estamos buscando. Un grupo lo llamamos de rigidez, para poder controlar los desplazamientos de esta estructura. Un segundo grupo lo llamamos de acoplamiento, para poder controlar la tendencia que pudiera producirse en el sentido que frente a una acción sísmica en una cierta dirección, el edificio no solo se moviera en esa dirección, sino que acoplara movimientos de traslación transversal o incluso de rotación en planta. Esos fenómenos son muy complejos porque pueden llevar a lo que también dije en la charla anterior, a un problema de resonancia. Cuando coinciden las frecuencias naturales de esta traslación con esta rotación, se produce una resonancia, y la resonancia es el comienzo de algo caótico. Entendiendo por caótico no algo que se vaya a caer, sino algo que no podemos controlar. Ese es el segundo paquete. Y el tercer paquete es incursionar un poco más allá de lo que establece la normativa o la ley, para ver qué le pasaría a este edificio si la solicitación sísmica es mayor que la establecida por ley. Y eso es un estudio de vulnerabilidad. En consecuencia, los 3 grandes paquetes, rigidez, acoplamiento y vulnerabilidad, integrados en 13 indicadores, proporcionan esta imagen que busca el propietario, el usuario, quien quiera vaya a habitar esa estructura. Voy a mostrar a continuación solamente 2 láminas, una que es una suerte de póster que hemos hecho con el primer trabajo, aquel original del que les hablé al comienzo de esta charla, y que está puesto en nuestra oficina, en la recepción, porque es un ícono, es como la insignia de nuestra institución, de nuestra oficina, de nuestra empresa. Eso es el meollo de lo que hacemos. Y voy a mostrar un segundo, que es lo que publicó la revista BIT. Esta es la primera de las láminas del trabajo presentado en las quintas jornadas del año 1989, como decía. La primera página de la publicación que hizo la revista BIT. 3 grupos de indicadores de rigidez, de acoplamiento y de redundancia estructural y demanda de utilidad, que es lo que llamamos vulnerabilidad. Ustedes observan que, aparte de los valores para sismo X y sismo Y, que son 2 sismos en direcciones perpendiculares, hay una tabla que se llama calificación de valores, donde hay unos puntitos marcados. En la primera línea, el puntito que se debe a un sismo X, y en la segunda línea, el puntito que se debe a un sismo Y. Aquí hay un problema de colores, porque en realidad los colores originales son verde para el rango normal, amarillo para aquel que tiene alguna alteración pero es despreciable, y rojo para aquello que está fuera de rango. Lamentablemente la edición en colores de la revista modificó estos colores y quedaron un poco al revés, porque quedó en este color como gris, celeste o azul, no sé bien qué color es, para lo que está dentro de rangos normales, este naranjo en vez del amarillo para los aceptables, aunque ligeramente alejados, y verde lo que debió haber sido rojo para lo que está afuera. ¿Qué está en naranjo? Muy pocas cosas, muy pocas cosas. ¿Y qué está en verde? 2 cosas. Y estas 2 cosas, de inmediato al ingeniero mira de qué se trata y ve que el periodo de rotación con el periodo de traslación están fuera de rangos normales. Y eso puede involucrar un problema de amplificación del movimiento. La ingeniería estructural, en su fase de diseño de viviendas particularmente, que es el caso que estamos hablando ahora, porque hay otros segmentos que son las estructuras industriales que tienen otros requerimientos diferentes. Pero en el ámbito de la vivienda, la ingeniería estructural
tiene una componente artística, pero es que la palabra arte tiene una acepción mucho más global de la que creemos entender. Es artista aquel que hace de su trabajo un arte. Y el arte de hacer una estructura sana, satisfactoria, grata y económica es parte de la labor del ingeniero. Debemos ser sumamente exigentes y rigurosos en que esta pequeña obra de arte se transforme en una gran obra en la cual podamos vivir con confort, con seguridad, con tranquilidad y con placer. Muchas gracias.